Buenos días a todos y bienvenidos a la presentación de esta octava edición del informe sobre el impacto social de las empresas que realizamos entre SERES y Deloitte. En primer lugar, me gustaría dar la bienvenida a Íñigo Fernández de Mesa, vicepresidente de COE, que nos acompaña hoy aquí y al que agradezco su presencia. Quería también enviar un afectuoso saludo a Antonio Garamendi, que por motivos de salud no graves, afortunadamente, no puede estar hoy aquí con nosotros. Te echamos de menos, Antonio, y deseamos que te restablezcas muy pronto. Este es el primer año que COE colabora con nosotros en la elaboración de este informe y es muy importante porque nos ha aportado la visión desde la organización empresarial acerca de cómo las empresas están enfocando la acción social, y también hemos incluido este año por primera vez en el informe cómo las empresas están enfocando el tema de due diligence en derechos humanos, que es una normativa europea que va a tener cada vez más impacto. Quería, por supuesto, agradecer también a las empresas que han participado en esta edición, que cada vez son más y más importantes, y, por supuesto, a todos los que nos acompañáis hoy aquí físicamente y a todos los que nos estáis siguiendo a través del streaming. Como ahora nos van a comentar a continuación Ana Sainz, directora general de SERES, y Concha Iglesias, que es la líder en Deloitte de toda la unidad de negocio de sostenibilidad y acción social, los resultados de este informe son impresionantes en el crecimiento, en el número de beneficiarios, el crecimiento en los recursos dedicados a la acción social, y pone de manifiesto cómo el aspecto de la acción social cada vez tiene más relevancia. Así que bienvenidos, comenzamos el acto y le cedo la palabra ahora a Ana y a Concha. Gracias. Pues buenos días a todos, muchísimas gracias Fernando, muchas gracias a todos los que estáis aquí con nosotros y muchas gracias también a los más de 500 que nos acompañáis por streaming. Es un placer volver a poderos presentar el único informe alrededor de la contribución agregada de las empresas en materia social. Lo primero que quiero hacer es sumarme a los agradecimientos de Fernando. En primer lugar, por un año más al equipo de Deloitte, ha sido un placer, Concha, y a todo el equipo extensivo. Un año más hemos tomado el reto de insistir y de realmente ver dónde está el pulso del compromiso social de las empresas. Cómo no, a todo el equipo de la COE, Íñigo, es un placer contar con vosotros, ver cómo sumamos, cómo también desde el ámbito empresarial estamos persiguiendo ese impacto y cómo de alguna manera entre todos queremos multiplicar. Y también, por supuesto, a las empresas que habéis participado, ¿no? Esto sabemos que es un reto, sabemos que es un esfuerzo, sabemos que el modelo y la medición, sobre todo en el ámbito social, no está todo lo estandarizada y entonces hacéis un esfuerzo para poder sumar, pero es un lujo pues, poder decir que ya estamos en la octava edición del informe del impacto social de las empresas. Lo que vamos a ver a continuación principalmente lo enmarcamos en tres bloques. El primer bloque lo que quiere es contextualizar el informe en lo que está pasando hoy en el mundo del impacto social. El segundo bloque, pues ya entraremos en detalle en lo que habéis dicho vosotros, en lo que han hecho las empresas y los datos de ese impacto social. Y el tercer bloque, cómo no, también muy asociado a los que estamos aquí, es mirar al futuro, ¿no? Ver exactamente cómo el futuro pues, va marcando las pautas para maximizar este impacto. Bueno, yo creo que todos conocemos la esencia, ¿no? la esencia de este informe. Llevamos 8 ediciones y en estas 8 ediciones han participado más de 70 empresas y este año se han sumado casi 40 del grupo de la COE. En estas 8 ediciones podemos decir que el informe se ha consolidado y que hay un compromiso creciente de las compañías en esta materia. Y además que ese compromiso creciente es uniforme en todos los sectores. Tenemos representación alta de todos los sectores y en este caso también, que nos lo habéis pedido en ocasiones anteriores, de distintos tamaños de compañía. Gracias de nuevo, por lo tanto, a todos los que habéis participado. Y sin más, Concha, si te parece, empezamos con la parte del contexto. Muchas gracias, Ana, muchas gracias, Fernando, Íñigo y a todos los asistentes. Como bien decía Ana, yo creo que es lícito, tiene sentido empezar por el contexto, ¿no? Porque el informe efectivamente tiene mucho más valor cuando vemos efectivamente qué es lo que ha pasado en el componente social y sobre todo qué es lo que va a pasar.
Está claro que no es nuevo hablar del compromiso de las empresas, hablar del concepto de la sostenibilidad, pero sí lo es el impulso regulador, el impulso del mercado de capitales. Y por eso es muy importante que, de alguna manera, tratando de extractar lo importante que han hecho las empresas, que hoy están representadas en el informe, cada vez más, tengamos primero claro que las empresas tienen que marcar efectivamente esos compromisos objetivos que se establecen en la Agenda 2030 y que el impulso regulador al que hacía referencia anteriormente nos va a ayudar mucho a que eso se pueda hacer de una manera que traccione efectivamente en las compañías. Yo creo que la novedad es, efectivamente estamos hablando de la taxonomía medioambiental durante los últimos 2 años. La buena noticia es que ya vamos a hablar de la taxonomía social y hay un borrador encima de la mesa al que haremos referencia y hablaremos también de la debida diligencia, ¿no?, de derechos humanos. Luego, estos son 2 meros ejemplos de lo que viene en lo social. Y es verdad que es importante pensar que el sector financiero, como el resto de sectores, va a tener un rol, y este rol va a ser muy relevante, porque va a tener que efectivamente canalizar los recursos al sistema. Y esa financiación sostenible va a embeberse de esa taxonomía. Luego vuelvo a lanzar el mensaje de la importancia de cómo podemos armar ese componente social. Y el último titular sería ¿para llegar a dónde? Para llegar a dar respuesta a las expectativas de los stakeholders. Y de esos vamos a hablar hoy, porque son muchos más de los que probablemente teníamos en el radar en años anteriores. Entonces vamos a concretar esto para que efectivamente os aporte valor. Y lo primero que vemos es una doble vertiente. Lo que vemos es cuáles son las expectativas de los stakeholders desde el punto de vista de la administración central, de los reguladores. Podríamos pensar, si pensáramos de una manera cortoplacista, que son temas asociados a compliance, pero no lo es, y ahora explicaremos por qué. Y el segundo tiene que ver, la segunda parte tiene que ver con todo lo que está muy asociado a negocio. Cómo vamos a dar respuesta a clientes, proveedores y, en definitiva, a las posibilidades de desarrollo de negocio y de la sociedad en general. Primero, ¿qué nos dicen los reguladores? Pues nos han ido dando tips, ¿no?, en los últimos años. Nos han dicho, nos han dado datos asociados a los porcentajes de diversidad en los que debemos de trabajar, a los porcentajes efectivamente asociados a discapacidad. Pero como decía antes, esto eran simplemente señuelos de todo lo que venía. Y decía antes que la taxonomía nos va a concretar mucho más cómo efectivamente tenemos, las compañías, tenemos que armar de verdad información que permita dar respuesta, y creo que este informe, como decías, Ana, va a ayudar sin duda a hacerlo. Administración pública. Yo creo que la Comisión Europea esté trabajando en esto de manera apremiante, que tenga un equipo de expertos para hacerlo y que efectivamente el Next Gen, yo creo que es un ejemplo, ¿no?, que el 48% de todas las iniciativas tengan ese componente social arraigado. Y tercero, y no menor, inversores. ¿Qué nos dicen algunos, ¿no?, como pueda ser un referente como Moody's? Lo que nos dice es que los riesgos sociales están asociados a los componentes de deuda en 8 billones a nivel mundial. Esto, si lo miramos comparativamente, es 4 veces los riesgos climáticos. No estoy diciendo que los riesgos climáticos, efectivamente los riesgos climáticos son más apremiantes, por ahí ha empezado el camino, pero lo que estoy tratando de decir es que los riesgos sociales, si cabe, van a tener mucha más fuerza en el corto y en el medio plazo. Y termino diciendo, todo esto, como efectivamente no es compliance, sino es una herramienta para realizar la transformación, nos tiene que servir para dar respuesta a las expectativas de empleados, de la sociedad, donde efectivamente tenemos retos muy apremiantes asociados al componente social, que es esa necesidad de reskilling en diferentes industrias. Segundo, qué es lo que las expectativas de la sociedad, que además la pandemia ha acelerado, ¿no?, muchas de las diferencias desde el punto de vista social. Y no es menor lo último, por donde termino, analistas. Pensar que al final tenemos de nuevo un mare magnum de índices de analistas emitiendo valoraciones sobre cuán bien hacen las compañías todo lo que tiene que ver con el ESG. El componente, la S, está valorada entre un 25 y un 40% en todo lo que ellos requieren. Y terminamos con el contexto con la mencionada taxonomía. ¿Esto qué significa? ¿Esto qué quiere decir? Y cómo este informe se conecta y se va a conectar con la taxonomía. Lo que está trabajando la Comisión Europea a través del Grupo de Expertos de Finanzas Sostenibles es en darnos herramientas a las empresas para que todo esto, que es un componente más intangible, que cuando hablamos del componente climático, nos ayude a definir, a cuantificar, a establecer los KPIs. Por eso creo que este informe y lo que vamos a presentar ahora, los resultados, es tremendamente valioso, porque como bien introducía Fernando, Ana, no hay un informe igual que agregue efectivamente toda esta información. Solamente
Os resumo dónde está este borrador, porque queda todavía un largo camino hasta que esto se convierta en una directiva, previsiblemente en un reglamento, probablemente en un reglamento independiente en sí mismo, al que ya está encima de la mesa de la taxonomía medioambiental. Lo que nos dice el regulador es que las compañías vais a tener que reportar bajo una doble dimensión. La dimensión horizontal, donde se arrogan muchos más los conceptos de políticas, procedimientos, gobernanza, y la dimensión vertical, donde lo que nos vamos a encontrar son todos aquellos KPIs que estén más asociados al negocio puro. Pensar ahí que efectivamente lo que puedan hacer las compañías del sector energético para fomentar, ¿no?, el trabajo de lo que es la accesibilidad, el trabajo frente a la vulnerabilidad energética, el sector de telecomunicaciones para trabajar el concepto de la brecha digital, el sector de infraestructuras para todos los componentes de accesibilidad y un largo etcétera, que luego mencionaremos, será lo que de alguna manera a través de información estará estructurada aquí. Y entonces, a todo esto, ¿cómo le damos respuesta con el informe? Ana lo introducía antes muy bien. Sí, al final, bueno, esto refleja exactamente esa consolidación, este camino que nos ha contado Concha y que de alguna manera pues ahora pues tenemos el viento a favor, los que llevamos trabajando en toda esta materia, pero también es verdad que, como sabéis, en el barómetro, por ejemplo, de Edelman, el agente realmente donde hay más confianza de la sociedad a la hora de esa contribución positiva son las empresas, y eso exige una responsabilidad para las empresas. Por lo tanto, si hay impulsores externos, si hay empresas que ya estaban avanzando ese camino, pues tenemos que dar ese salto, y eso es lo que también está reflejando de alguna manera el informe, y poco a poco vamos a ver en las siguientes diapositivas. Si recordáis, un poco por ponernos en contexto todo, durante estos 8 años lo que nosotros venimos insistiendo es que cuando una empresa aporta más es cuando pone realmente todo su know-how, su capacidad, su estrategia a disposición del impacto social. No solo podemos mirar el capital económico, sino que hay una transversalización y una mirada horizontal a lo que realmente es el impacto de las empresas. ¿Cómo hemos reflejado nosotros esa transversalización? Pues en 5 capitales. El primero de ellos es alrededor de la persona, alrededor de dónde pone el foco y a qué beneficiarios afecta todas las actuaciones de las empresas, y bueno, pues tenemos principalmente pues, como el COVID, pues esto todavía lo ha puesto en mayor relevancia, ¿no? Cómo han puesto las empresas a las personas en el centro, tanto a lo que son las comunidades como a sus empleados. El segundo de ellos es el capital organizacional. El capital organizacional lo que mide principalmente es esa transformación necesaria para afrontar una economía distinta, un modelo realmente donde en tus decisiones no solo tengas en cuenta la rentabilidad económica, sino también la rentabilidad social, y eso pues también podréis ver durante el informe cómo de alguna manera esa evolución es muy positiva y se muestra el liderazgo de las empresas en esta materia. Por supuesto, también en Seres defendemos el capital económico, al final tiene que ir apoyado por una inversión, y habéis visto pues también un crecimiento notable de la inversión durante estos años, y este año pues también los indicadores, tanto a nivel proyecto como a nivel global, son positivos y crecientes. Y cómo no, también la necesidad de, ante grandes retos sociales, multiplicar el impacto a través de la colaboración. Pues los ODS ya lo pidieron, o sea, la Agenda Mundial realmente está diciendo que para cumplir los 17 objetivos sostenibles tenemos realmente que colaborar todo, administraciones públicas, entidades sociales, sociedad civil, estados y por supuesto empresas, ¿no? Y al final, bueno, pues este informe ha querido reflejar también cómo las empresas están multiplicando el impacto a través de esta capacidad reaccional. Y por último, pues el capital social. El capital social también mide ese efecto tractor que también, ligando con los ODS, se está pidiendo a las empresas de comunicación a todos sus grupos de interés de por qué este compromiso es realmente relevante. Y no vale solo con sensibilizar, sino también tienes que ser transparente y comunicar realmente cuál es tu compromiso y cómo lo estás midiendo, ¿no? Pues eso es lo que también medimos en el capital social. Empezando por el primero, por deciros, tenéis en el informe que distribuiremos a todos vosotros, pero en lo que es relativo a las personas, bueno, pues el indicador, 158 millones de beneficiarios durante este año, que supone un incremento notable de los beneficiarios, más de 100 millones frente al año anterior. ¿Qué tipología de beneficiarios? Bueno, pues principalmente es el 81% de estos beneficiarios son beneficiarios directos, es decir, que directamente la empresa con sus programas
tiene un efecto en ellos, no otros los indirectos, por ejemplo, serían los familiares, porque sabemos pues, que en algunos casos cuando actúas con jóvenes también ese impacto pues, repercute también a las familias. Conocemos también en este informe que 15 millones de esos beneficiarios son principalmente beneficiarios que se han mantenido, que están afectados realmente por el COVID, o sea que todavía el efecto que veíamos de esa respuesta realmente abundante de las empresas se sigue manteniendo en el tiempo. Y conocemos también bueno, pues que en este caso pues hay sectores como las finanzas y el sector de la energía que están siendo principalmente intensivos en las llegadas a los beneficiarios. Los colectivos en los que se está poniendo el principal foco son infancia y juventud, discapacidad, mujeres y mayores. Y luego, bueno, pues a nivel proyecto, pues también podemos ver que se apoya tanto lo que tiene que ver ese progreso con la vida personal y el bienestar social y la reinserción, como la mejora de capacidades y oportunidades para un mejor acceso al mercado laboral. Veis ahí en el gráfico de la derecha cómo, por lo tanto, destacan los programas que tienen que ver con el desarrollo social y la reinserción, pero también destacan aquellos que tienen que ver con la salud, muy asociados a todo lo que hemos aprendido con el COVID, y todos los que tienen que ver con la educación. Sí, yo creo que todo esto al final, yo me quedo de lo que contabas además con esos más de 100 millones, ¿no? de beneficiarios, al final traslada que hay un compromiso cada vez más intenso. Y esto obviamente fomenta el mencionado liderazgo responsable, ¿no? ¿Y esto qué significa y de manera concreta, ¿no? Pues significa que cuando miramos al informe lo que vemos es que la sostenibilidad efectivamente está permeando de manera más intensa en las compañías. En un 87% las compañías están diciendo que alinean su estrategia, ¿no? con la sostenibilidad. Esto es muy importante, que esté conectada. El reto será que esté integrada, es decir, que realmente exista un plan estratégico, no solo que esté conectado, sino que esté integrado, como ya muchas compañías están haciendo. Efectivamente, hay un segundo titular que refrenda, ¿no?, ese concepto de liderazgo responsable, que es que un 91% de las compañías reportan que cuentan con un área específica de RSE y que el 70% cuenta con un comité de sostenibilidad. Esto es de nuevo importante, tiene que haber organismos que efectivamente monitoricen el cumplimiento de los compromisos y luego lleven a ese reporte al que hacía referencia al principio de la presentación, y es muy importante que pensemos en el componente social, porque así como es verdad que el componente medioambiental, la mayoría de las compañías tienen áreas transversales que integran todas estos KPIs y dinámicas, en lo social pensemos que hay pues, diferentes áreas, ¿no? Áreas de recursos humanos, de comunicación, y probablemente haya que echar un vistazo, ¿no?, a cómo debe haber una integración para poder reportar de la manera necesaria. Como decía al principio, como efectivamente está más conectado, ¿no?, gracias a Dios, todo lo que es la sostenibilidad con la estrategia, efectivamente las compañías reportáis que un 83% de los productos contemplan ya esos conocimientos, conceptos de sostenibilidad y están, por tanto, adaptando su portfolio. Ahí es cuando efectivamente se demuestra que la sostenibilidad es desarrollo y es negocio. Y viene toda esa parte, esa dimensión horizontal, ¿no?, de la taxonomía. El 92% reporta que tienen un código ético, el 90% desarrollan medidas de conciliación personal. Bien, es tan importante desplegar, como lo están haciendo los líderes responsables en sus compañías, la sostenibilidad hacia adentro como hacia afuera. Por eso es muy importante mirar a la cadena de suministro. Y por eso entra al juego también la directiva de debida diligencia, ¿no? Ya veremos cómo acaba. Yo creo que el horizonte temporal es parecido al de la taxonomía, nos iremos al 23. Ya veremos cómo de conectada acaba con la taxonomía. Nuestra visión es que debería estar muy conectada. Y nos vamos a los datos. El informe nos dice que el 75% de las empresas involucra a los proveedores en sus actuaciones de RSE, extiende las decisiones a la cadena de suministro. Hay un 18% que ya fomenta las auditorías de esos proveedores. Este porcentaje está por crecer, debemos trabajar en ello. El 71% prevé implementar medidas de debida diligencia. Está bien que lo prevean porque va a ser un requisito y un requerimiento y va a costar, obviamente, implementarlo. Y a partir de ahí empieza todo lo que tiene que ver con el cumplimiento con clientes, involucración en un 66% en sus clientes o sus políticas de RSE. Esto se hace al principio, ¿no?, de la estrategia de sostenibilidad, preguntando a los diferentes stakeholders, y obviamente este es uno muy relevante, ¿no? O ese 85% laboralmente de colectivos desfavorecidos que está integrado en la estrategia. Termino diciendo, y además lo decía muy bien antes Ana, todas las empresas tienen un rol muy relevante en todos los sectores. Es evidente que el sector energético es una pieza clave de la transición hacia la sostenibilidad.
Lo decía antes, el sector financiero tiene que canalizar los recursos, pero es que si seguimos, el sector TMT es catalizador de soluciones digitales para hacer la transformación, el sector de infraestructuras para fomentar toda la accesibilidad, el sector textil para fomentar toda esa trazabilidad y gestión de residuos. Entonces no me extiendo, lo importante es decir que los ODS están al final del camino. Acordaros de la primera slide donde decía objetivos de la Agenda 2030. Es importante que sepamos que la CNMV, los reguladores le están dando más importancia a los ODS, por lo tanto es muy importante que este informe también recoge eso y recoge que efectivamente hay 2, 3 ODS por industrias donde decís que estáis poniendo el foco. Efectivamente siempre, como no, sale también el aspecto climático en el ODS 13, pero sale el 8 en trabajo decente, sale el 4 en educación, luego está muy conectado todo esto que estamos diciendo, ¿no? Y como decías antes, efectivamente todo esto requiere inversión, la inversión que va a traccionar el sistema financiero, pero también la propia que hacéis las empresas, y esto hay que ponerlo en valor. Este año habéis invertido ese 4% más, esos 1.486 millones, y habéis dado respuesta a 4 tendencias. La primera, obviamente, es que el COVID ha acelerado todo esto. Bien, pero ¿cuánto se va a quedar? ¿No? Como en otras reflexiones que se hacen a nivel industrial, pues parece, ¿no?, por las tendencias de este año, que este compromiso parece que de alguna manera se va a extender. 638 millones en proyectos contra la COVID, 33% arrogados, como decía antes Ana, salud y bienestar, 21 empleo e integración. Hacía referencia al compromiso, qué importante es esta palabra en sostenibilidad. Lo que decimos es que la inversión media de las empresas, aquí todos son importantes, pequeñas, medianas, grandes empresas, y hay proyectos por encima de los 100.000 euros para proyectos para un 19% de empresas y de 30.000 para el 46%. Y termino con 2 titulares asociados a algo que mencionaba. Tracción con el territorio, cadena de suministro. Es importante arrastrar al sistema. Pensemos, por ejemplo, en el sector energético, que me permite ejemplificarlo muy bien. 16.800 empresas detrás del sector. Si no conseguimos que ellos lo hagan también bien, difícilmente vamos a fomentar ese liderazgo responsable y transición. Y segundo, tracción al territorio. Tan importante es la visión nacional, por supuesto, 48% de los proyectos son a nivel nacional, como esta visión global, porque este es un reto global en el 66% de las empresas. Yo creo que por ahí continuamos con cómo se extiende, ¿no?, al resto de entidades. Genial, Concha, y efectivamente, o sea, al final, si queremos invertir, y muchas veces lo habéis visto, o sea, los fondos de recuperación, la cantidad de inversión necesaria, los ODS, también tenemos cifras astronómicas de lo que significan, lo que tenemos realmente es que colaborar. Es algo que en Seres llevamos defendiendo durante mucho tiempo, hay que multiplicar el impacto y este impacto tiene que ser escalable, y para eso realmente tenemos que colaborar entre las empresas y entre todos los agentes. Y eso también lo medimos en el informe. De nuevo, pues aquí ha multiplicado, muestra cómo se multiplica y mejora el ratio de colaboración en un 35%, y además pues un ratio que tiene que ver mucho con el impacto económico. Es que a la vez que colaboramos somos capaces de atraer más inversión. Por 1 euro de inversión lo que hacemos es atraer un 10% adicional, o sea que realmente la colaboración tiene ese impacto que muchas veces decimos a nivel teórico. Y bueno, lo que también hemos hablado al principio es que las organizaciones y las empresas, como motor de cambio, tienen una obligación de comunicar al exterior y de realmente ser transparentes en todas sus actuaciones. Esto también lo estamos midiendo dentro del informe que llevamos ejecutando durante 8 años, y realmente los datos pues muestran este compromiso de las empresas con esta evaluación y también con esta transparencia. Más del 83%, y ya nos gustaría que de alguna manera subiese, pero a lo mejor en el modelo de medianas y pequeñas empresas todavía el mundo del reporting y el mundo de la medición no se lo hemos puesto fácil, pero más del 83% evalúa y comunica su distribución. El 85% cuenta con un informe anual de información no financiera, y más del 72% lo que hace es que tiene un plan para no solo moverse ellos, sino trasladarlo a toda la cadena de valor. Y a nivel de involucrar y realmente sensibilizar al resto de grupos de interés, empleados, lo que es ciudadanos, clientes, proveedores, tienen programas de comunicación que, por ejemplo, nos acercan mucho más a lo que son todo el mundo de los ODS, muy importantes para que todos participemos. En Seres también queremos contribuir, ¿no?, a este reconocimiento y a esta transmisión de mejores prácticas para que cada vez seamos más empresas y cada vez seamos más agentes los que
participemos en este impacto social, ¿no? Y bueno, pues uno de nuestros ejemplos, o sea, todas las actuaciones de conocimiento que hace SERES van en esta línea, pero uno de nuestros ejemplos son los premios SERES, ¿no? Durante 12 años llevamos recibiendo más de un centenar de iniciativas realmente de gran valor, donde se fusiona realmente muchos de estos indicadores con el progreso económico de las empresas y bueno, pues hay la misma representación que os hemos mostrado también en el informe. Bien, con todo ello, yo creo que vamos terminando ya, es la última slide, bueno, y la más importante, después los agradecimientos. Hemos visto más de 100 millones de beneficiarios, hemos visto múltiples KPIs que efectivamente refrendan ese liderazgo responsable, hemos visto un incremento del 8% en la inversión media de proyectos, ¿no?, por empresas, hemos visto efectivamente todo ese compromiso, ¿no?, con una mayor comunicación, con una mayor transparencia y un incremento del 35% de colaboración entre entidades. Y entonces ahora vamos a ¿y ahora qué? Y en el ahora qué creemos que efectivamente este informe puede aportar mucho valor a esas respuestas que decíamos, pero que tenemos que trabajar juntos, ¿no?, como sistema en dar respuesta a 3 aspectos. Empezábamos la presentación diciendo Agenda 2030, compromisos, como cualquier plan estratégico, plan de sostenibilidad, plan social integrado en ese plan estratégico, debéis de marcar esos compromisos a los que queréis efectivamente llegar. Pensando en vosotros hacia adentro, como decía, y pensando en esa cadena de suministro, ¿no?, a la que hacía referencia anteriormente. Bien, a partir de ahí viene la fijación. Una vez que decimos cuál es esa definición de liderazgo, de profit and purpose, vamos a definir los KPIs, la ambición, igual que lo hacemos en el aspecto medioambiental, que es probablemente más directamente cuantificable, ¿no?, en qué momento queremos alcanzar la neutralidad y cómo. Pues aquí también hay que hacerlo y ya tenemos las herramientas para definir qué KPIs queremos cumplir. Para eso es muy importante revisar la gobernanza. Hacía referencia antes a los comités, a los departamentos, todas esas áreas. Es un aspecto muy transversal en las compañías. Lo hacía referencia al dato antes de Moody's. Es un riesgo muy transversal y por tanto hay que estar muy seguros de cómo queremos traccionar esto en la organización. Y muy importante el definir el rol de las fundaciones, que claramente llevan trabajando mucho tiempo y muy bien en todos estos aspectos y pueden completar seguro la propuesta de las compañías. Y terminamos con el tercer reto, el reto de la medición, ¿no?, qué relevante es para poder reportar. Creemos firmemente que la taxonomía a la que he hecho mención nos va a ayudar, igual que efectivamente está ayudando la taxonomía medioambiental. Debemos ocuparnos, no preocuparnos, pero debemos ocuparnos porque efectivamente las compañías han entendido muy bien que la taxonomía medioambiental va a ser una vara de comparar empresas, de cuán elegibles son sus actividades y productos para con la protección del medio ambiente. Esto es igualmente importante y va a tener un impacto relevantísimo desde el punto de vista de valor de compañía, de reputación, en cuanto a cómo de comprometidos con la transición justa somos. Y hacía mención antes a la debida diligencia, ¿no?, a esa nueva directiva. Yo no sé si Ana, tú cerrando además con los agradecimientos, si querías mencionar, porque en SERES sois muy foco en ese concepto de la medición. Sí, gracias, Concha. Es que, bueno, tomándote la palabra, refiriéndonos a la hora que, ¿no? O sea, creo que es imprescindible que no dejemos la S atrás. Realmente la S pone el foco en las personas y en estos momentos dentro de la ESG, pues es verdad que no hay medidas, no hay estándares para evolucionar en esa materia. SERES está trabajando con todas las entidades que están en nuestra organización en la medición, principalmente en la medición de la S. Este es un ejemplo de cómo trabajamos en la medición y yo en ese ahora qué lo que querría es animaros, primero daros las gracias a las empresas que ya os habéis animado a medir, porque lo que no se mide no existe o al menos le damos menos importancia y no podemos progresar, y animaros a todas aquellas que no lo habéis hecho todavía a sumaros, ¿no?, a sumaros al informe porque realmente tenemos que poner ese foco en las personas y construir esa reconstrucción sin dejar a nadie atrás. Y si os parece, yo creo que vamos a avanzar sobre ello y vamos a dar paso al siguiente panel con Íñigo Fernández de Mesa, vicepresidente de la COE, y Fernando Ruiz, presidente de Deloitte y presidente de SERES. Muchísimas gracias. Ana, muchas gracias, Concha. Y vamos a comenzar ahora este
este pequeño diálogo con Íñigo Fernández de Mesa, vicepresidente de COE, al que agradezco nuevamente el que esta mañana esté aquí con nosotros. Bienvenido otra vez, Íñigo. Lo cierto, como decía al principio en la introducción, es que cuando ves las cifras del informe te quedas impresionado del salto cualitativo que han dado este año las empresas. Más o menos tenemos un nivel de empresas participantes a lo largo de estas 8 ediciones similar, representan una parte muy relevante del tejido empresarial español y son una muestra muy representativa, y lo cierto es que en esta última edición, como nos han explicado Ana y Concha, el salto en inversión, el salto en personas a las que ha llegado la ayuda directamente, el salto cualitativo es tremendo. Probablemente ha tenido la pandemia un impacto en esto, pero lo cierto es que cada vez tiene más importancia la acción social en el mundo empresarial, y que cada vez es verdad que la acción social está más presente en la estrategia de las compañías. Y lo primero que te quería preguntar, Íñigo, es cómo veis desde COE este cambio que se está produciendo en relación con el tema social en el mundo de las empresas. Sí, muchas gracias, Fernando, en primer lugar, y también a Ana y a Concha por participarme en esta presentación y la oportunidad que habéis dado a COE a través de su Comisión de Responsabilidad Social de la empresa para participar en esta 8ª edición, ¿no?, del informe de impacto social de la empresa, y donde nosotros humildemente hemos contribuido a través de esta comisión a la recopilación de datos en materia de debida diligencia, ¿no? Como comentabas, Fernando, yo creo que efectivamente, ¿no?, cada vez más la empresa está involucrada más en todos los asuntos relacionados con sostenibilidad, y muy especialmente dentro de la sostenibilidad en los temas sociales, ¿no? Una primera reflexión que sí me gustaría hacer es que la empresa europea siempre ha sido mucho más comprometida desde el punto de vista de los stakeholders que lo ha sido la empresa anglosajona, y esto no es una novedad, ¿no? La empresa española o la empresa europea, la empresa continental, siempre ha estado comprometida, por supuesto, con los accionistas, que es muy importante, también con los proveedores, también comprometida con los clientes, es decir, con los distintos stakeholders de las empresas, ¿no? Y además, durante la pandemia, y es un tema que desde la CE siempre comentamos, estos valores cada vez han tomado más fuerza, y no por un sentido, digamos, de responsabilidad social, sino por un sentido egoísta, en el sentido de que los inversores cada vez perciben empresas más resilientes con aquellas que tienen una mejor gobernanza. Y en la pandemia se ha observado que efectivamente aquellas empresas que tienen una aproximación mucho más global con los distintos stakeholders son capaces de negociar mejor y son capaces de adaptarse mejor ante circunstancias extremas que aquellas que mantienen una, digamos, estrategia algo más simplista, ¿no? Pero como comentaba, a lo largo de la pandemia también se ha visto, en el caso concreto de España, un gran compromiso social. Yo me acuerdo, además, que colaboramos juntos en marzo del año 2020 en la realización de este informe, del informe para la estrategia de salida, ¿no?, del confinamiento, etcétera. Veíamos que como empresas, las empresas españolas colaboraban para evitar las colas del hambre. Veíamos empresas que no tenían nada que ver con la fabricación de bombonas de oxígeno, pero que dedicaban parte de su proceso productivo para suplir la falta, ¿no?, de bombonas de oxígeno que había en muchos hospitales. Grandes empresas que, por ejemplo, del sector del automóvil, que se dedicaron a la producción de mascarillas cuando no tiene nada que ver con su trabajo habitual. Empresas que se han dedicado también a la importación de mascarillas, de millones de mascarillas, que había una gran escasez. Es decir, que yo creo que a lo largo de esta pandemia, que ha sido ya... Igual nos hemos olvidado, pero vivimos meses muy críticos, muy especiales, donde el sector empresarial se volcó, y desde la COE, a través de la Fundación, tomamos parte de numerosas iniciativas de coordinación para lograr de este modo, ¿no?, el colaborar y el ayudar a que el impacto de la pandemia fuera lo menos posible. Yo, siguiendo con esta conversación, Fernando, y hablando de lo que es la contribución de las empresas, yo creo que es muy importante hablar de los colectivos a los que impactamos, ¿no?, y que son las personas, ¿no? Y la COVID-19 ha evidenciado que existen nuevas brechas y otras se han ensanchado en estos 24 meses.
Mi pregunta es cómo crees que ha actuado la empresa y qué nuevas exigencias han surgido en materia social. Bueno, yo coincido contigo, Íñigo, que lo que ha supuesto la pandemia es un acelerador de todas las tendencias que ya venían, ¿no? Es verdad que antes de la pandemia ya había una tendencia incipiente sobre la importancia que tenían todos los temas medioambientales, también todos los temas sociales, pero desde luego no al nivel en el que estamos en la actualidad. Todo esto pues, empezó hace mucho tiempo y probablemente empezaron antes los temas sociales que los temas medioambientales. Sin embargo, como consecuencia del problema del cambio climático, los temas medioambientales se han acelerado quizá más en este último periodo. Pero es evidente que la pandemia lo que ha supuesto es un acelerador enorme. Ha habido una exigencia por parte de la sociedad hacia las empresas para que estuviesen a la altura y, como ha explicado muy bien Íñigo, las empresas han estado a la altura. Los ejemplos son múltiples. Es verdad que yo creo que la realidad es mucho mejor que lo que las empresas transmiten, porque lo hacen y luego no ponen tanto foco en la comunicación. De hecho, este informe, el informe de impacto social, nació hace 8 años como una iniciativa para dar voz a las empresas, para transmitir todo lo que están haciendo. Lo cierto es que esta situación y esta aceleración ha llegado para quedarse, no va a cambiar. Esta exigencia es cada vez más relevante y las empresas lo conocen y lo asumen porque ven que es una necesidad y porque además ven que es bueno. Lo estamos viendo continuamente. No va a ser posible llevar a cabo en el futuro las estrategias empresariales si esas estrategias empresariales no tienen un impacto social positivo. Si tienen un impacto neutro, pues no tendrán tanto éxito y, desde luego, si tienen un impacto social negativo, esas estrategias van a ser rechazadas por el mercado y, por tanto, no van a poder seguir adelante. Y eso va a exigir que esas estrategias empresariales, además de explicar cuál es el efecto sobre los temas financieros o sobre los consumidores en cuanto a lo que venden y lo que persiguen, van a tener que necesariamente explicar cuál es su impacto social y cuál es su impacto medioambiental. Eso va a ser una necesidad clara. Por eso, desde SERES estamos trabajando en el índice de huella social, porque creemos que va a ser un elemento, además de exigido por la normativa europea, un elemento imprescindible para las empresas para poder comunicar. Y esa exigencia se traslada también a los líderes empresariales. Los líderes empresariales ya tenemos ejemplos desde hace tiempo en esta línea y los hay a nivel internacional, el Bill Gates, el Warren Buffett, mucha gente, y en España muchísimos ejemplos, Amancio Ortega, todas las grandes empresas, Ana Botín, todos, Ignacio Galán, Pepe Bogas, el BBVA, Carlos Torres, todos tienen una implicación social clara. También desde SERES, conscientes de este tema, llevamos tiempo con una iniciativa que es la de líderes responsables, donde lo que hacemos precisamente es dar voz a los líderes empresariales para que pongan de manifiesto cómo están llevando a cabo estas estrategias. Durante la pandemia han pasado muchos líderes por este foro, más de 50, y fundamentalmente han centrado sus mensajes en cómo sus empresas estaban ayudando en todos los problemas que surgían ahora, después no digo de la pandemia, aunque después de 2 años de pandemia y cuando ya tenemos vacunas y empezamos a superarla, hemos iniciado una nueva etapa y lo que estamos haciendo es precisamente cubriendo con los líderes que están pasando por el foro, preguntándoles cómo están enfocando esta nueva etapa en cuanto a la acción social. Precisamente uno de los aspectos en los que la empresa puede contribuir más a mejorar la sociedad es en el empleo. Y por eso nuestro índice de huella social lo que hace es recoger toda la taxonomía europea y al final construir un índice en el que tiene una importancia relevante el impacto en el empleo de todas las políticas de las compañías. Y también sabemos, Íñigo, que desde CEO este es un aspecto crítico y de hecho estáis con multitud de iniciativas precisamente para conseguir que las empresas
empresas generen cada vez más empleo y empleo de calidad. Y me gustaría que nos dieses tu visión en este sentido desde COE, ¿cómo lo veis? Sí, yo creo que este es uno de los temas claves, ¿no? En nuestro país. Nuestro país es un país donde efectivamente seguimos teniendo una de las tasas de desempleo más elevadas de los países de la OCDE y de Europa. Y es absolutamente fundamental que se cree empleo y se cree empleo de calidad y existan salarios dignos y salarios que sean suficientes, ¿no? Y yo creo que uno de los grandes déficits que tenemos en nuestro país es el déficit en materia de formación. Cuando hablamos con las empresas, con muchas de ellas, más de la mitad de las empresas no encuentran trabajadores cualificados para el nivel de desempeño que necesitan, ¿no? Y en ese sentido la formación es fundamental. Hace unos días, me acuerdo, teníamos una reunión con una gran empresa española que requería de ingenieros, muchos ingenieros, y decía que no podía acudir a concursos, a licitaciones internacionales porque carecía de personal cualificado y se perdían muchos concursos, ¿no? Yo creo que en ese sentido la formación es un elemento absolutamente fundamental y donde tenemos que conseguir una educación que esté mucho más conectada con las necesidades de la empresa. La conexión universidad-empresa es absolutamente fundamental y la formación continua también es un asunto muy, muy importante, ¿no? El otro tema que además mencionaban Ana y Concha es la diversidad, ¿no? Yo creo que la diversidad hace resistentes a las empresas, las hace mucho más innovadoras y las hace progresar de una forma mucho más rápida, ¿no? En materia de diversidad se habla de muchos aspectos, ¿no? La diversidad de género, por supuesto, es muy importante, diversidad de talentos, etcétera, pero yo sí me gustaría referirme a un tipo de diversidad de la cual se habla muy poco, pero yo creo que es absolutamente fundamental, y es la diversidad en edad. Es decir, yo creo que es muy importante y yo creo que es y más en estos momentos el tener una combinación buena de gente joven y gente con experiencia. Y yo creo que tenemos una gran labor que hacer en este país. Tenemos un grandísimo talento de gente de edad que no está en el mundo laboral y también esos jóvenes que están fuera del mercado de trabajo. Y yo creo que esta combinación de experiencia y fortaleza, ¿no? Desde el punto de vista ¿no? de edad también, ¿no? Y de juventud, es una parte fundamental de la diversidad de las empresas, ¿no? Y siguiendo un poco con los asuntos del ESG, y comentaba yo al principio que las empresas cada vez le dan más importancia al ESG, pero no solo por un tema reputacional, sino por un tema real, ¿no? Y de generación de valor, ¿no? ¿Y cómo crees, Fernando, que se puede medir el valor del ESG más allá de los indicadores financieros desde el punto de vista de creación de valor de las empresas? Bueno, este es el gran reto, ¿no? Y aquí la verdad, Íñigo, que tú tienes más experiencia que yo en esto, con toda tu experiencia en todo, ¿no? En el Tesoro, en la banca de inversión, pero lo cierto es que los grandes inversores internacionales ya han incorporado en sus esquemas de decisión los aspectos sociales y medioambientales. Y a través de SERES, nosotros estamos en contacto con los grandes inversores, grandes fondos internacionales. Ellos están desarrollando mecanismos de medición, nos preguntan continuamente acerca de los índices, porque lo que están haciendo es incorporando en sus esquemas de decisión el cumplimiento o no por parte de las empresas de estos aspectos medioambientales y sociales y, por supuesto, de gobernanza. Todo esto se va a ir puliendo poco a poco a lo largo de estos meses y años posteriores, y es evidente que en poco tiempo vamos a tener a las empresas comunicando una batería de indicadores financieros y también una batería de indicadores medioambientales e indicadores sociales. De indicadores de gobernanza ya lo están haciendo, hay normas, algunas de obligado cumplimiento de los mercados de valores, sobre porcentajes de diversidad, por ejemplo, en órganos de administración y otros temas, y las compañías ya lo comunican. También se está empezando a comunicar el tema del impacto medioambiental a través de la huella de carbono, que es el índice más comúnmente asumido, pero yo creo que dentro de poco vamos a empezar a tener también comunicación
en los temas sociales, con índices que se van a ir desarrollando a partir de la taxonomía europea y que nos van a permitir el comparar cuál es el impacto de las diferentes estrategias. Yo creo además que este aspecto es muy relevante, los temas que estamos hablando, en una situación mundial como la que tenemos en la actualidad, donde bueno, se están configurando dos polos, ¿no? Por un lado los rusos y los chinos con unas estrategias comunes en muchos aspectos, pero es evidente que este aspecto social y medioambiental está mucho más presente en el mundo occidental, en el mundo que comparte unos valores democráticos y unos valores sociales que en Asia o en otras latitudes, con lo cual yo creo que es muy relevante el que desde Occidente, desde nuestros países, sigamos adelante con esta estrategia, lo pongamos en valor y reforcemos todo lo que hemos construido. Yo sí creo sinceramente que es imprescindible el que sigamos apostando por comunicar lo que las empresas hacen, porque de verdad que no está bien comunicado, y yo creo que la percepción social, Íñigo, no está a la altura de lo que las empresas están haciendo, y yo creo que desde COE compartís también esta visión. Muy bien, pues no sé si tenemos un ratín para alguna pregunta, Si queréis os lanzo, tengo una pregunta, Fernando, a raíz del informe. Nos preguntan cómo consideras que desde la alta dirección se puede apoyar este compromiso. Has hablado antes un poco de líderes, ¿no? Si quieres comentar algo más del impulso de la alta dirección en el compromiso con el impacto social. Yo creo que en todas las circunstancias de la vida la acción de los líderes es muy relevante, y en cualquier organización, en un país, en una empresa, en cualquier organización, cuando hay dificultades, todo el mundo mira al líder a ver qué hay que hacer. Es evidente que una iniciativa de este tipo y una acción de este tipo no puede tener éxito si los líderes, los que están al frente de las organizaciones, no creen en ella y transmiten continuamente un compromiso con estos objetivos. Yo creo que esto está siendo así. He mencionado antes algunos nombres internacionales y nacionales de personas que están dando muestras claras de que esto es vital, y creo que cada vez va a ser más así. Los jóvenes tienen mucho más interiorizada esta prioridad que las personas de más edad, y en unos años ellos serán los que lideren las organizaciones, y por tanto yo creo que esto cada vez se va a consolidar y va a ir más en esta línea. Gracias, Fernando. Íñigo, nos preguntan cuál es la perspectiva de la COE sobre ese objetivo 17, ¿no?, que marca de la colaboración, que marca la Agenda 2030. ¿Cómo vosotros veis toda esa colaboración y todos esos retos de la Agenda 2030? Sí, para nosotros, dentro de la Agenda 2030, el objetivo que creemos que es más interesante y en el que estamos poniendo un especial énfasis es en las alianzas, ¿no? Y las alianzas público-privadas. Durante la pandemia lo hemos puesto en práctica, ¿no?, este objetivo, y recuerdo que bueno, al inicio de la pandemia lanzamos un plan, el plan Suma Salud más Economía. Había un gran debate, ¿no?, sobre qué es prioritario, salud, economía, las dos cosas, una por encima de otra. Y desde la COE lanzamos varios programas de colaboración a través de la Fundación, entre otros el plan Sumamos Economía más Salud, y donde hicimos cuestiones importantes. Por ejemplo, en aquel momento que era muy importante el hacer el tracking del virus, se puso un programa en colaboración con las grandes empresas de este país para tratar de implantar un programa de móvil, de una aplicación que permitiera este tracking, por ejemplo, fue muy importante. O desde el punto de vista de la vacunación, también se pusieron planes para acelerar lo que es la vacunación, ¿no? Y por tanto, y yo creo que fue bastante efectivo, ¿no? Y lo que es dentro de la cultura de las alianzas y la colaboración público-privada en todos los aspectos, creemos que es uno de los objetivos que desde la COE estamos intentando promover de una forma más intensa. Hay un aspecto, Íñigo, que has comentado antes, que es el de la formación, que yo creo que tiene una importancia determinante, porque se comenta que todas las
revoluciones históricas, la revolución industrial, todos los cambios que ha habido siempre han creado más puestos de trabajo de los que han destruido, pero también es verdad que todos estos cambios cada vez se producen en un espacio de tiempo más corto, con lo cual tienes menos capacidad de reacción. Y es evidente que la evolución tecnológica lo que está generando es una cantidad enorme de personas que se quedan sin trabajo y también una demanda enorme de puestos de trabajo que no se pueden cubrir. Y tú has mencionado que las empresas tenemos dificultad para cubrir determinadas vacantes y es así. O sea, la demanda de perfiles que tienen que ver con la ciberseguridad, por ejemplo, es enorme, la demanda de ingenieros, de matemáticos, físicos, para todos los temas que tienen que ver con la inteligencia artificial, el manejo de datos, es enorme y sin embargo no hay profesionales preparados en número suficiente. Y esto plantea un enorme reto a la sociedad para formar a esas personas y formar a las que se han quedado, digamos, sin trabajo porque la tecnología lo ha sustituido. ¿Cómo crees que desde el mundo empresarial se podría ayudar en este reto que tenemos? ¿Cómo lo veis? Es un tema muy interesante. Precisamente ayer, que tenía, no como mi gorro de presidente Rothschild en España, hablaba con un gran cliente en Andalucía, y me comentaba precisamente eso, ¿no? Muchos oficios, por ejemplo, el oficio de cocinero, que es un gran oficio y tremendamente complejo, ¿no? Muchas veces cuesta, ya no hablo de ingenieros ni hablo de matemáticos, no hablo de oficios simplemente, ¿no? Dice, bueno, es que para mí es mucho más importante el cocinero que el director del hotel. Y es absolutamente fundamental y me cuesta encontrarlo. Quizás haya un tema de reconocimiento social, porque a veces la remuneración es alta, o una falta de información, pero lo cierto es que, yendo mucho más allá de lo que es el tema de esos empleos tan técnicos, ¿no? Además que donde hace falta muchos años para la cualificación, también en empleos menos técnicos hay una falta de oferta, ¿no? Entonces yo creo que en España la formación es absolutamente importante, y fomentar la formación continua y la formación de los oficios, ¿no? Que es decir, no todo el mundo tiene que ser matemático o economista o abogado, es decir, necesitamos también oficios de altísima calidad. Es decir, es muy interesante como en España había una artesanía que ya no existe, muy importante, y no tenemos ninguna empresa de lujo, por ejemplo, ¿no? Es decir, muchas veces... No, y no solo eso, perdona, sino que las grandes empresas de lujo compran cosas manufacturadas en España, ¿no? En el sur, Ubrique y tal, y las venden luego ellos con su marca, ¿no? Exacto. Es decir, yo creo que son temas que tenemos que reflexionar sobre ellos y bueno, yo creo que es una mezcla de formación y también de reconocimiento social, ¿no? Sí, el tema de la pandemia y esta revolución tecnológica está cambiando de una manera dramática el mercado laboral, ¿no? El otro gran aspecto que está surgiendo a nivel mundial, sobre todo en el mundo occidental, es la famosa resignación en inglés, ¿no? Que estamos sufriendo todos y que es verdad, que está disminuyendo el número de personas en el mercado de trabajo que están dispuestas a trabajar porque bueno, tienen otras opciones, ¿no? ¿Tú crees que eso se dará la vuelta y que volveremos a una situación más normal? Bueno, yo creo que tenemos que tener un sistema, tenemos que tener un sistema que por un lado proteja a los más vulnerables, pero que al mismo tiempo incentive la búsqueda activa de empleo. Yo creo que tenemos que buscar la igualdad de oportunidades. Y lo decimos siempre del Instituto, más que la igualdad ex post, es decir, la igualdad de resultados. Y lo que te logra fundamentalmente la igualdad de oportunidades es la empresa, es decir, y es el emprendimiento, el tener la capacidad de poder competir, eso te genera igualdad de oportunidades, el tener una adecuada formación desde el punto de vista de partida. Yo creo que esto es hacia donde nos tenemos que dirigir, es decir, es hacia fomentar el emprendimiento, fomentar la iniciativa privada, fomentar la empresa, que es la que genera realmente igualdad de oportunidades, y no buscar tanto la igualdad de resultados que aboca a situaciones que ya conocemos nada satisfactorias y donde finalmente posiblemente el tratar de buscar igualdad de resultados al final lo que genera son desigualdad de oportunidades. Yo creo que esta idea es interesantísima porque efectivamente se habla continuamente de desigualdad,
y no hablamos de desigualdad de oportunidades, que es de lo que deberíamos hablar. Creo que es una idea muy interesante. Y luego yo creo que es muy importante también recalcar que la principal fuente de desigualdad es el desempleo, y eso lo recalcamos siempre desde la OCDE. Y cuando lo observas en España, son las épocas de mayor desempleo donde existen los índices de Gini y de desigualdad más elevados en nuestro país. Y cuando se crea más empleo, la desigualdad disminuye. Aparte que el desempleo genera frustración y genera una pérdida de capital humano absolutamente que no podemos pasarlo por alto, ¿no? Entonces yo creo que la creación de empleo tiene que ser absolutamente fundamental. Yo cerraría con estas dos ideas. Me parece genial, Íñigo, el recalcar que las empresas están haciendo una gran labor, y sobre todo están haciendo una gran labor en generar empleo y en generar igualdad de oportunidades. Pues muchas gracias, Íñigo, por estar aquí con nosotros, y muchas gracias a todos los que habéis asistido personalmente, y también muchísimas gracias a todos los que nos habéis seguido por streaming, y os emplazamos ya al año que viene para presentar la 9ª edición del informe, que también haremos. Gracias.